Muy buenos días, bienvenidos a Un Café con Profesores. Mi nombre es Andrea Solar, soy integrante del equipo del Centro de Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública, encargada de acompañar procesos de gestión y circulación del conocimiento científico. Quiero empezar este Facebook Live contándoles que Un Café con Profesores es un espacio que se ha concebido para la divulgación de resultados de proyectos y experiencias de investigación de los integrantes y docentes de los grupos adscritos a nuestro centro de investigaciones. Este espacio está pensado para realizarse como un acercamiento entre los diferentes actores de la facultad y los temas de investigación que mueven el quehacer de nuestros investigadores y docentes. A los asistentes les brindamos una taza de café. Sin embargo, debido al estado actual de la emergencia sanitaria por el COVID-19, ese café se los quedaremos debiendo hasta nuestro próximo encuentro vis a vis, que ojalá sea muy pronto. Bueno, el tema que hoy nos convoca se ha titulado como Experiencias de las personas con cáncer de colon y recto en los servicios de salud y su vida cotidiana, el cual se deriva del proyecto de investigación Significados de la experiencia de las personas con cáncer colorectal que reciben atención en salud en la ciudad de Medellín, Colombia, 2018. El profesor invitado es Fernando Giraldo, médico con especialización en servicios de salud, maestro y doctor en salud pública de nuestra alma mater. Hace parte del grupo de investigación Gestión y Políticas de Salud Pública, específicamente de la línea Seguridad Social. Sus intereses investigativos los ha centrado en indagar por la atención y los sistemas de salud. Bueno, antes de darle la palabra al profesor Fernando, les comento que la dinámica de nuestro espacio el día de hoy consistirá en una conferencia por parte del docente. Yo estaré acompañando su intervención como moderadora. Si tienen dudas o comentarios, pueden dejarlos en el chat de la transmisión y yo se las haré llegar al profesor al finalizar su presentación. No siendo más, los invito a tener un café o un té a la mano de nuestra propia cocina para que iniciemos. Profe Fernando, muy buenos días. ¿Cómo está? Avanti. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar acá con todos ustedes en un espacio pues de nuestra universidad y de nuestra facultad. Aquí estoy con mi café en mi vaso de la universidad y de la facultad. Un muy buen café que me estoy tomando. Entonces, que sea pues la oportunidad para contarles esta experiencia de investigación que les voy a contar. Voy a poner la presentación completa y muy bien. Entonces, básicamente, este es un trabajo de investigación que se elaboró con motivo del doctorado en salud pública, que se quería conocer las experiencias y las vivencias de las personas con cáncer colorectal, de colon y de recto, en los servicios de salud y en su vida cotidiana. Básicamente estuvo el trabajo, estuve con la directora, la profesora Luzmeri Mejía Ortega, y en el comité de tesis doctoral nos estuvo acompañando el profesor Samuel Andrés Arias Valencia. Básicamente el problema, entonces voy a pasar rápidamente pues en la parte del problema y sus antecedentes, porque me gustaría centrarme más como en los resultados de la investigación, que es lo que me parece a mí que tiene la parte de innovación en el estudio. Entonces, es darles que reconozcan la importancia de las enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo y en las Américas, y entre ellas sepan que el cáncer colorectal se define como un proceso dentro de estas mórbidos, son de evolución prolongada,
que no se resuelven espontáneamente, que tienen una múltiple etiología y una gran carga social, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles en las cuales se enmarca el cáncer, y en este caso estamos hablando del cáncer colorectal. Dentro de estas, ya lo dijimos, las principales son pues cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes, las enfermedades respiratorias como enfermedades definitivas en este asunto. El asunto con estas enfermedades es que está desbordando la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, y lo que se viene cada vez es más apremiante y en aumento. Entonces, habrá que ir pensando en contrarrestar además las desigualdades de esta carga de morbimortalidad entre los diferentes países y las poblaciones con relación a la posibilidad de un acceso equitativo y justo a estas enfermedades tan claves, entre ellas el cáncer. Otros factores, estas enfermedades del cáncer, pues se asocian básicamente a 4 factores de riesgo de comportamientos, que son el tabaquismo, el sedentarismo, el uso nocivo de alcohol y las dietas malsanas. Tenemos dificultades, sobre todo con servicios de salud fragmentados. Esta dificultad de servicios de salud fragmentados crea dificultades para el acceso a los servicios de salud de buena calidad. Entonces tenemos que la radiografía es en un lado, que el laboratorio es en Copacabana, que los medicamentos son en Bello, y que entonces es una falta de integralidad y una fragmentación en los servicios que crea dificultades serias para la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento. Además, que hay dificultades serias con la atención continua. Es una atención muy discontinua, donde hay muchas barreras de todo tipo, administrativas, barreras socioculturales, barreras económicas, y lo que no permite una coordinación entre los distintos niveles de atención. Estamos en un problema de incidencia y mortalidad, de la incidencia y la mortalidad por cáncer, y en especial colorectal en las Américas, de una manera importante. Es así como, según la OMS, el cáncer colorectal es el tercer cáncer más común en todo el mundo entre los hombres y el segundo más común entre las mujeres. En las Américas es el cuarto tipo de cáncer más común y se registran unos 246.000 casos nuevos y aproximadamente 112.000 muertes debidas a él. En Colombia, el cáncer colorectal, tenemos una tasa cruda de mortalidad por cáncer de 72.9 y 74.1 por cada 100.000 hombres y mujeres respectivamente. En los adultos está entre las principales causas de muerte por cáncer en hombres, que son las de estómago, pulmón, próstata, colon y recto, mientras que en las mujeres son cuello uterino, mama, estómago y pulmón. En la última información disponible sobre las tendencias de la mortalidad, se observa una tendencia al incremento de la mortalidad por cáncer de mama y pulmón en mujeres, próstata en hombres y colon y recto en ambos sexos. Y tenemos que en Colombia el número de casos nuevos de cáncer colorectal fue de 5.633, con una incidencia de 12.9 por 100.000 habitantes. Y tenemos que la mortalidad fue de 7.2 por 100.000 habitantes. En Medellín tenemos que en los años 2013, 2014, 2016 y 2017, dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en personas de 45 a 59 años de edad, se encuentra el tumor maligno del colon, el recto y el ano, con una tasa aproximada de 10.7 por cada 100.000 habitantes, que representa el 3% del total, ocupando el cuarto lugar dentro de las muertes por neoplasias, después de los tumores de pulmón, mama y estómago. Entonces, después de esa introducción epidemiológica, rápidamente en ese contexto pasamos a lo que es, además hay unas barreras de acceso a los servicios de salud que vienen desde barreras estructurales que tienen que ver con la posición socioeconómica y la falta de que lleva a falta de capacidad de pago,
a pesar de estar aseguradas, deben realizar muchos pagos adicionales y asumir costos indirectos que afectan seriamente sus ingresos familiares. Entonces, se suma a esa barrera estructural de conocimiento, el desconocimiento de los derechos como usuarios del sistema de salud. Entonces, también tenemos dificultades en la atención diferenciada que determina el acceso. Es básicamente en estos estudios de Sánchez y de Estupiñán en barreras de acceso a los servicios de salud en mujeres con cáncer de mama en Colombia, encuentran que había dificultades en la atención debido a la procedencia rural u urbana. Definitivamente el área rural es más difícil el acceso. El estrato socioeconómico, la apariencia, la ocupación, el nivel adquisitivo, todo lo cual configuran patrones que determinan dificultades en el acceso a los servicios de salud. Ahí también tenemos en este problema barreras intermedias como las geográficas. Hay un fraccionamiento en los servicios, de los servicios ofrecidos por las aseguradoras, los cuales se encuentran sobre todo lo que es la atención del cáncer en las grandes ciudades. Barreras relacionadas con los desplazamientos desde las zonas rurales, que generan problemas adicionales en comparación con las mujeres residentes en áreas urbanas. Y además tenemos pues el contexto centro-periferia, que mostró una tendencia en el estudio de Sánchez y Estupiñán, diferenciada en la capital, donde se concentra la mayor parte del recurso humano y tecnológico. Todo esto nos llevó pues a hacernos la pregunta de investigación: ¿cómo es la experiencia de padecer la enfermedad para las personas con cáncer colorectal en relación con la atención en salud y las implicaciones en la vida cotidiana en la ciudad de Medellín, Colombia, en el año de 2018? Y aquí continuamos en que se abordó una metodología, es un estudio comprensivo con enfoque fenomenológico, y que el objeto de estudio es la comprensión de la experiencia vivida por las personas con diagnóstico de cáncer colorectal en relación con los servicios de salud en su vida cotidiana en la ciudad de Medellín. Entonces, el estudio se centra en la comprensión de esa experiencia vivida por estas personas. ¿Cómo ha sido esa comprensión de esa experiencia, de la experiencia vivida por ellos? Bueno, los participantes en el estudio se realizó con base en una muestra intencional que buscaba, pues se seleccionó una muestra de 12 personas con cáncer colorectal, atendidas en la ciudad de Medellín en el año 2018. Esta estuvo conformada por igual número de hombres y mujeres, 6 de cada una, 6 hombres, 6 mujeres, en edades que oscilan desde la cuarta década hasta participantes octogenarios. En cualquiera de las fases de tratamiento, recuperación, podría estar en cualquiera de las fases de tratamiento, recuperación y sobrevivientes de la enfermedad, que iba desde estadios iniciales hasta personas en franco proceso de remisión, o sea, de recuperación. Las técnicas para la recolección de la información se utilizaron fue entrevistas en profundidad, que en algunas ocasiones, en algunos, se pudo, pues en pocos se pudo realizar hasta 12 entrevistas. Bueno, estas son, les voy a hacer la presentación de los participantes. Los participantes se le colocaron seudónimos a ellos. Se le colocaron unos seudónimos de acuerdo a las características que yo encontré en la entrevista, lo que más me llamó la atención, lo que más reforzó las categorías temáticas que iban presentando cada uno de ellos. Entonces teníamos, el primero fue el campeón de la vida. El campeón de la vida es un ingeniero civil de 55 años que tiene un estadio 4B. Un estadio 4B es un estadio muy avanzado, con metástasis en pulmón, en hígado, con hoy en día, más de 100 quimioterapias, y está vivo aún. Bueno, hablé con él hace poco, por cierto. Muy bien, está Milagro. Milagro es un campesino, agricultor de café,
del suroeste antioqueño, es un 3B intermedio, es un cáncer con estadio intermedio, básicamente también del régimen contributivo. El dicharachero es un hombre de 83 años, jubilado, trabajó en el comercio, fue chofer de bus y tiene su cáncer en un estado relativamente inicial. Está el hombre de las adversidades, es un hombre, es un comerciante que fue ferretero toda la vida, tiene 82 años, tenía 82 años hace 2 años y es un estadio 3C, un estadio intermedio con relación al avance de su enfermedad. Mientras más avanzado, 4B, ha comprometido metástasis y ha invadido otros órganos. Y en estado menor 2 está más localizado al sitio de origen. Bueno, tenemos Agua Clara, es una mujer de 52 años, ama de casa, en estadio 3A. Tenemos la carismática porque fue muy carismática durante toda la entrevista que tuvimos. Ella fue una comerciante del régimen subsidiado con un estadio 4A. La Berriondita es una mujer de 60 años, era una mujer en ese entonces de 60 años, ocupación servicio doméstico, jubilada, madre soltera. Bueno, en estadio 3C, intermedio. La estoica es una mujer de 42 años que administra cultivo de flores, es una madre soltera, en estadio 12 de su cáncer colorectal. Está Renacer. Renacer es una mujer de 59 años, es una empleada que fue mando medio en un banco y actualmente se encuentra pensionada. Todos los nombres se deben a que, por ejemplo, Renacer tuvo un cáncer en la que ella, pues prácticamente se dio porque era el final de sus días y hoy en día está en una fase de revisión muy importante. Y ella pues me hablaba como en el renacer de su vida y me quedó por eso se quedó la palabra renacer. Así sucesivamente con los otros participantes. Macho Viejo es esposo de Renacer. Es un hombre de 60 años, es administrador de fincas, comerciante de café. El nombre de Macho Viejo es debido a que él contaba que con las quimioterapias, me pareció una descripción muy clara de eso, y era que quedaba, después de las quimioterapias, quedaba como un macho viejo en un potrero. Y entonces a mí me pareció que recogía el estado posterior a las quimioterapias. Esta Fortaleza es una mujer de 55 años, operaria de confección separada, con un estadio 2B en remisión, y por último estaba Transparente, es un hombre de 54 años, empacador en una empresa de vajillas en Caldas, con un estadio 4A. Me tocó en una fase muy sintomática en la cual estaba sufriendo mucho, pero me llamó la atención en la manera tan clara y transparente como fue contando todo su evento y su proceso de la enfermedad. Muy bien, estos son los participantes del estudio y están con los respectivos seudónimos. Los resultados. Entonces, dentro de los resultados se fueron encontrando unas matrices de significados y unas unidades de significados temáticos que fueron conformando unas categorías temáticas que le fueron dando sentido a la experiencia. Entre ellas, entonces, empezaron a contar cómo era el asunto de desandar la propia historia y seguir una senda e ir yendo. Primero se fueron como hacia atrás, recordando por qué era que les había pasado, qué era lo que había pasado, y empiezan a hacer como una historia previa de ellos y sus congéneres. Y muchos de ellos empiezan a reconocer vínculos hereditarios y ancestrales que relacionan con su enfermedad, que dan pistas a los orígenes y procesos mórbidos en que se desarrolla. En otra parte, otra categoría temática, empiezan a reconocer una culpa. Entonces son explicaciones y respuestas al cómo he vivido. Entonces es como si se perdiera la importancia de los asuntos esenciales de la vida, como es la salud, a expensas de los distractores impuestos por el orden económico y social imperante.
Y entonces ellos ven, empiezan a irse a cómo ha sido, cómo fue su experiencia de vida, cómo han vivido y a reconocer en el fondo como una culpa, a culparse en los asuntos. Aquí, por ejemplo, la Berriondita coge y plantea, y uno decir, ¿qué pude haber hecho yo? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no lo previne? ¿Por qué no consulté? ¿Por qué yo no quise? No me hice colonoscopias con anticipación. Yo, ¿por qué me dediqué a trabajar y no me cuidé? ¿Por qué deja uno llegar esto hasta estos estados? Entonces ahí ven pues cómo empiezan ellos a culparse y a buscar explicaciones al respecto. Otro de los asuntos también es entonces, y van recorriendo como los hábitos alimentarios inadecuados que tuvieron, los excesos, los abusos en la ingesta de licor y cigarrillo, y empiezan a plantear sus excesos en su vida cotidiana como un llamado a repensar lo sucedido. Es como buscando qué fue cuál es, como tratando de llegar no científicamente, sino de acuerdo a su experiencia, buscándole dar claridad por qué ellos están padeciendo ese asunto. Y la Berriondita, por ejemplo, planteaba que en esta vida se paga lo malo que se hace, porque abusó de la comida chatarra. Aparece otro asunto temático bien importante y es el lenguaje y las voces de la enfermedad. Tomémonos un café. El lenguaje y las voces de la enfermedad. Los participantes de la investigación van contando en forma detallada cómo se fue manifestando la enfermedad en sus organismos. Lo van contando, algunas veces plantean que eso inició sigilosamente, sin que ellos comprendan con la suficiente claridad sus mensajes. Es algo que va pasando y que ellos no van entendiendo qué era lo que estaba pasando. Y finalmente ya cuando la enfermedad está instaurada, ahí sí empiezan a atar cabos y van resolviendo ese enigma que tenían. Hay refieren cambios en el funcionamiento del organismo de las personas. Entonces van contando que empiezan muchos con desaliento, disminución del apetito, pérdida de peso en un periodo de tiempo relativamente corto, que puede ser en meses. Y el hombre de las adversidades plantea, es que son los campanazos de la enfermedad, las manifestaciones del organismo, los llamados del cuerpo que hay que escuchar y tener en cuenta. La estoica plantea cómo en un examen de laboratorio de sangre microscópica en las heces es el que orienta el desenlace del cáncer que padece la estoica en el colon. Y fue solamente un examen, un tamizaje, después de buscarle muchas cosas, y es un examen muy sencillo que no se hace, y es el tamizaje de búsqueda de sangre microscópica en las heces, que es barato y que finalmente resolvía el asunto. Aparece también en transparente como el dolor, como un evento que genera intenso e insoportable sufrimiento para el participante. Y cuando yo lo entrevisté, estaba en una fase de recién diagnóstico, pero ya muy avanzado y estaba muy sintomático. Y él decía que los dolores eran insoportables. Bueno, otro asunto que apareció dentro de las categorías temáticas en los resultados de la investigación es la búsqueda a la atención integral y el derecho a la salud como reconocimiento a la dignidad humana. Entonces es la búsqueda de una atención integral en salud oportuna, de buena calidad, en la que se contrarreste ese proceso mórbido instalado en el cuerpo que es agresivo, invasivo y persistente. O sea, ellos dicen, es que es un asunto importante, el cual requiere de una atención oportuna y de buena calidad. Y hacen todos ellos un llamado al trato humano, solidario y con calidez, que priorice la dignidad de las personas. Otro asunto que aparece muy importante entre las categorías temáticas es el diagnóstico del diagnóstico de cáncer colorectal como estigma de muerte y estigma social. Entonces es un asunto tremendo el estigma. Primero, el estigma que genera el cáncer y segundo, el estigma que genera un cáncer como el cáncer colorectal.
Entonces, es el impacto del diagnóstico de cáncer como estigma de muerte, primero, queda ahí rotulado. Y segundo, el estigma social afecta su tratamiento y le agrega sufrimientos a su vida cotidiana. Entonces, pongamos, es un gran impacto que produce a la persona recibir esa noticia del diagnóstico de cáncer colorectal. Pongamos el campeón de la vida, pues lo plantea de esta manera. Para ninguna persona que se considere sana, recibir la noticia de que tenés cáncer es fácil. Es una noticia abrumadora, es una noticia que en segundos le hace repensar a uno lo que ha vivido, el campeón de la vida. Entonces, perdón, se me adelantó, se me adelantó, se me adelantó, se me adelantó. Bueno, aquí iba. Entonces, ya, la noticia puede ser para la persona la sensación de una cuenta regresiva que genera incertidumbre y que puede ocasionar la muerte. Es quedar paniqueado después del diagnóstico de cáncer por ese estigma de muerte que este implica. Básicamente, entonces, la sensación que ellos plantean es quedar paniqueado, quedan inmovilizados y hacen una regresión en el tiempo. Muy bien. Ahora, la atención en salud puede ser el laberinto para unos y tapete rojo para otros. Entonces aquí se recogen las buenas y las malas experiencias por las que tuvieron que transitar cada uno de los participantes en relación con el acceso y la calidad de los servicios de salud. Y aquí tenemos que la diferencia en el tránsito despejado y enredado para unos está centrada muchas veces en los planes de medicina prepagada complementaria y el plan de, perdón, los planes de medicina que tengan, los planes de medicina prepagada o complementaria, el plan de beneficios diferente al plan de beneficios normal a cargo de las EPS. Entonces apareció una variedad de personas que tuvieron la posibilidad de tener una atención relativamente fácil, pero todos estaban ubicados dentro de las medicinas prepagadas y los seguros de vida particulares. Bueno, pero la realidad nos mostró también otra cara, que es lo que recorren las personas por los laberintos del sistema, reflejada en las diferentes barreras que tuvieron que superar. Y entonces es diferente la posibilidad de acceder a los servicios para un paciente con medicina prepagada que no el régimen contributivo. Eso lo cuenta el hombre de las adversidades, quien tuvo la posibilidad de tener medicina prepagada, pero ahora, después por circunstancias económicas, tuvo que desistir de la medicina prepagada y quedarse solo con la EPS, pero tuvo toda la vida su medicina prepagada y él hacía la comparación de la una a la otra.
Bueno, parece que hemos perdido por un momento al profesor Fernando. Ya estamos contactando con él para ver si lo podemos volver a conectar con nosotros en este café. Regálenos por favor unos minutitos.
Bueno, aún no hemos logrado contactar al profesor Fernando. Estamos tratando de llamarlo para ver si podemos continuar con la presentación, ya que estaba entrando a un, a un tema bastante interesante para todos aquellos que trabajamos con la salud pública y es cómo esas experiencias, ese sentir de las personas que hacen que hacen parte de sistemas de salud específicos y que tienen enfermedades de tipo crónico, pueden generar una nueva forma de atención, una atención que podríamos denominar integral. ¿Y cuál sería pues como esa necesidad de que los sistemas de salud aborden estos sentires, estas voces de las personas para mejorar esas formas de atender en EPS, etcétera? Sin embargo, el profesor Fernando no ha logrado conectarse nuevamente. Vamos a estar en 2 minutos más intentando con él y volveremos nuevamente. Gracias. Es que no tenía, hermano, los teléfonos como de usted, entonces no sabía si eran llamadas de un banco o eran de usted. Listo. Bueno, entonces, ¿en qué parte? ¿Me recuerdas dónde estábamos? Profe, muchas gracias por volver. Qué pena. No Voy se a preocupe. Esto se estaba poniendo muy bueno en el momento en el que usted se nos fue. Estaba hablando de los sistemas de salud y esa integridad entre la salud y la experiencia de las personas como usted la estaba abordando en su proyecto de investigación, profe. Y quedó más allá de los laberintos y los tapetes rojos que las personas pueden sentir a la hora de iniciar ese proceso que nosotros denominamos itinerarios terapéuticos para atender la enfermedad. Más o menos por allí había quedado, profe. No recuerdo muy bien la diapositiva, pero intente mostrarnos y yo al verla creo que Listo. ya sé cuál es. Vamos, vamos. Puede volvernos a presentar y retomamos. Listo. Bueno, parece que el profesor Fernando está teniendo inconvenientes con su conexión a Internet. Vamos a intentar retomar y volver. Mil disculpas.
Ahí. Entonces vuelvo a subir la presentación, ¿no es cierto? Profe. Más adelante. Sí, Más adelante. no, por aquí. Toma, por favor. Pues que falla que tengamos dificultades pues con el internet, creo yo. Pero bueno, en estos días he estado 2 meses dando clase y nunca se me había caído y vea, se cayó hoy precisamente el internet. Entonces la quimioterapia, como ese veneno que alivia, entonces otra de las categorías que aparece era la quimioterapia, como el veneno que alivia. Entonces empiezan ellos a contar sus vivencias en torno a los sufrimientos, a las esperanzas y expectativas. Y usted, entonces es recordar que la quimioterapia es la primera elección en el protocolo de manejo de los pacientes con cáncer colorectal. Eh, pero esta quimioterapia tiene un problema que indispone mucho a las personas, las indispone bastante. Es un estado de malestar severo que pues solamente ellos la pueden narrar. Aquí, por ejemplo, traigo esta alusión a lo que hacía uno de los participantes, Macho Viejo. Macho Viejo refiere que el estado posterior a la quimioterapia es como permanecen los machos viejos en los potreros. Él hace esa referencia porque él es una persona finquera que trabaja con el agro y hacía la referencia a que su estado quedaba así, prácticamente sin ganas de nada. Eh, el temor, la otra era la dificultad que cuenta Agua Clara con relación a la caída del cabello por la quimioterapia, lo cual le causaba cambios en su imagen corporal. Bueno, otro asunto bien importante que aparece es la colostomía. La colostomía fue una de las categorías temáticas que más importancia se presentó en las personas que tenían este tipo. Como pueden ver, la colostomía es básicamente que es pues una salida del intestino, del colon, en la pared del abdomen, y por ahí las personas hacen defecan y botan los flatos. Entonces eso necesita una galleta y una bolsa. Entonces ellos relacionan todo este proceso con la bolsita y esa bolsita adquiere un estigma cruel de la enfermedad. Entonces es muy significativo este asunto. Las personas expresaron sensaciones como de gran temor, de quedar con esta situación, negación de tener que convivir con esta condición, estados incluso de depresión, procesos de adaptación a la vida familiar, social y laboral, incrementos en los gastos personales para comprar la galleta, la pega, las bolsas, todos estos asuntos que generan costos en la enfermedad. La carismática lo plantea como un estado cruel, no deseable para nadie, debido al sufrimiento personal y sus implicaciones sociales, y que puede ser en algunas ocasiones transitoria y revertir su estado de la colostomía y volverle a hacer una unión, pero no siempre pasa. La carismática lo asocia al padecimiento de una enfermedad infecto, contagiosa y vergonzante, foco de fetidez y desaseo personal. Ella planteaba que la gente se pudre. Casi que cuando yo hablaba con ella se sentía incómoda porque ella expresaba que ella estaba oliendo mal y me decía que me alejara un poco de ella. Bueno, muy bien. También hay inicialmente como un proceso de negación con relación a esta condición de sufrimiento y depresión y tienen que pasar por un cuidado y adaptación social a la colostomía. Hay otro asunto que son las múltiples luchas para enfrentar el cáncer colorectal, que son acompañados por la familia como un núcleo esencial. A esto ellos le sumaban el asunto de los símbolos de la espiritualidad, y esa espiritualidad como la fe en Dios, como en ese ser supremo,
en la ciencia médica y los profesionales como esa triada que es posible que los salve, el ser supremo, la ciencia médica y los profesionales. Aparece pues la familia, que es el soporte en un proceso complejo e incierto, y hace alusión a esto la media naranja. La media naranja es la denominación que hace el participante del acompañamiento incondicional de la esposa en todo su proceso que hubo. Se plantean, sigamos acá para que vamos ganando, aquí plantea uno de los participantes cómo es esa triada que es Dios el ser superior que actúa a través de los médicos, que es la ciencia, pero ellos son ángeles enviados por Dios. Entonces, es la fe como la fuerza y la esperanza en un ser superior o en un ser supremo, que hay un acercamiento con Dios de forma paulatina. Paso a paso se van dando las condiciones y se empiezan a compartir los temores, las esperanzas, los sufrimientos, y eso va generando en ellos una fortaleza interior. Bueno, Dios, como les decía, Dios actúa a través de los profesionales de la salud, en esa tríada Dios, los médicos y los ángeles, reconociendo que los médicos son los ángeles por medio de los cuales materializa sus acciones. Y el campeón de la vida plantea dentro de esa espiritualidad como la quimioterapia espiritual para combatir el molusco. Ese es alimento espiritual del alma. Entonces la quimioterapia espiritual era la comunión que él recibía, y él decía que era la quimioterapia espiritual para combatir el molusco, y el molusco es el cáncer que lo está atacando. Bueno, está la monja que le llevaba la quimioterapia espiritual, que es su comunión que recibe semanalmente. Este campeón de la vida lleva hoy más de 100 quimioterapias, y varias cirugías. Bueno, el ser supremo, la enfermedad como designio del ser supremo, y aparece también las personas con cáncer a través, Dios intercede por las personas con cáncer a través de un santo, que es el santo Peregrino Laciosi, patrono contra el cáncer, que se le atribuye el poder de restaurar la salud. Todos estos elementos, aquí está el santo Peregrino Laciosi, y se recurren también a otras alternativas de curación, como el chamán en la iglesia, con milagro. Venía mal, él va a donde un chamán, al Peñol. En el Peñol le hacen unos rezos en la iglesia, en las iglesias él sale al baño, en el baño él hace deposiciones, y en las deposiciones arroja el maleficio, y a partir de ahí él empieza a recuperarse. Milagro plantea cómo después, inmediatamente al otro día, él puede desayunar y empieza un proceso de franca recuperación y alivio. Y entonces, el chamán plantea que es un maleficio que le hicieron a Milagro por medio de los brebajes. Y además se resalta la inmensa fe de Milagro con relación a Dianor, que es el chamán. Entonces ahí lo importante es entender que las personas recurren a prácticas alopáticas combinadas con otras formas de curación alternativa, y son cosas que niegan, no siempre cuentan, y les da temor por ser estigmatizados por este asunto. Se plantea el otro nacer hacia la integralidad de la vida, y cómo el campeón de la vida cambia la palabra cáncer y la convierte en nacer. Como ustedes pueden ver, nacer está formada por la palabra cáncer, y él dice que nacer es para continuar luchando por vivir, y él plantea su vida entre nacer y su lucha contra el cáncer de cada día. Habla también de las terapias del Guayacán como un pare necesario que se debe hacer a los cambios y afanes del diario vivir, como disfrutar de la vista de los árboles, y a él le gustaban eran los guayacanes, y él lo llamó la terapia del Guayacán. Muy bien. Y entran como en una forma de reconciliación y una vida más sencilla y más interior. Entonces Renacer empieza a plantear cómo todo este proceso los convierte en síntesis en una vida más interior, más sencilla, más sincera, en la cual evitan autoagredirse.
y la esencia es una buena vida. Entonces hay como la revaloración de la vida que se expresa en la otra oportunidad de nacer de las personas como sujetos que sufran, gocen, vivan y mueren en los servicios de salud. Eh, Desafortunadamente, pues ya viene la parte de discusión acerca de la salud, la integralidad y la vida de las personas con cáncer colorectal. Aquí cómo se empieza a dar las narrativas alrededor de la salud y el origen del cáncer. Entonces, las personas, cómo plantean Luhmann, Luxardo y Bengoechea, cómo las personas realizan una lectura retrospectiva y selectiva sobre su propia historia de la enfermedad y van avanzando con el cáncer como resultado de un proceso de acumulación de malestares personales, el cáncer como resultado de atención de agentes externos, plantea Luxardo y Bengoechea, el cáncer como resultado de la carga o herencia genética de la persona, y el cáncer como suceso repentino, azaroso o arbitrario, o hasta el mismo cáncer como intencionalidad de alguien o envidia. En el libro Cáncer y Sociedad, múltiples miradas. Aquí ya estamos haciendo un recorrido rápido por la discusión de todas las categorías anteriores y vemos cómo pues la estigma, como Susan Sontag plantea como el estigma y las barreras de acceso a la atención en salud de las personas son elementos que impiden la garantía del derecho a los servicios integrales de salud. Y entonces es que plantean cómo hay que cambiar el feroz estigma de muerte y crucifixión que encierra para las personas el diagnóstico de cualquier tipo de cáncer. Y plantea que considerar el cáncer como una mera enfermedad muy grave, pero no más que una enfermedad, no una maldición, ni un castigo, ni un motivo de vergüenza, y no necesariamente una sentencia de muerte. En todos estos estigmas voy avanzando para poder alcanzar. Hay metáforas de topografía, el cáncer se extiende, prolifera, difunde. Las metáforas militares del cáncer, el cáncer invade, infiltra, ataca. Y él dice, el estigma debe cambiar. ¿Cuándo debe cambiar? Plantea Susan Sontag, cuando por fin se comprenda la enfermedad y sea mucho mayor la probabilidad de cura. Seguimos acá, vemos como las múltiples barreras de acceso. Aquí vemos como Bries y Buitrago, pues en su estudio de acceso a la atención del cáncer en Colombia, como demuestran que el cáncer, que el diagnóstico de cáncer se hace por lo general en forma inoportuna en Colombia. Agua Clara, como refuerza como los servicios de diagnóstico de calidad son variables. El tiempo desde la sospecha del cáncer hasta el diagnóstico es largo, y el diagnóstico de cáncer es relativamente tardío en todos estos procesos. Los servicios de oncología se encuentran en grandes centros urbanos, entonces es muy difícil para que la gente acceda. El acceso al tratamiento médico está influenciado por la oferta, por la disponibilidad de servicios, por la fragmentación en la prestación, por todas estas barreras administrativas. En el estudio esta gente decía que el acceso a la atención del cáncer en Colombia, decía el tiempo medio en días entre la primera consulta y el inicio del tratamiento para el cáncer de mama fue de 100 días para la quimioterapia y 120 días para la cirugía. Eso es mucho tiempo. Muy bien. Otras dificultades que tienen son los gastos de bolsillo, acudir a las acciones de tutela y otras dificultades. La decisión trascendental, decía en el libro La sala de espera, salud y enfermedad, Karen Ann Figueroa decía, la decisión trascendental que enfrenta este sistema es una disyuntiva entre darle prioridad a la sostenibilidad financiera del modelo actual, que pretende garantizar un servicio, versus la obligatoriedad de garantizar el derecho a ese servicio y buscar los mecanismos financieros para lograrlo. Aunque se une como un simple juego de palabras, la tensión que está en juego es el derecho a la salud versus el mercado de la salud. El asunto central es el respeto por la dignidad humana, la garantía de una muerte digna con el menor sufrimiento posible. Resume gran elementos, la quimioterapia como el veneno que alivia, y aquí en la Organización Mundial de la Salud algunos datos como
la finalidad es conseguir la remisión completa, prolongar la esperanza de vida y paliar los síntomas en casos muy avanzados, pero la quimioterapia afecta a otras células y tejidos normales del organismo, a las células sanas, afecta al pelo, los intestinos, los testículos, los ovarios, la médula ósea. Además tiene toxicidad selectiva, algunos por el hígado, por el pulmón, por el corazón, por los nervios. Entonces, este es un asunto en que muchos de ellos tuvieron que recurrir a terapias alternativas para mitigar los efectos de la quimioterapia, pero les daba miedo a confesarlo y expresarlo. Temores a burlas, descalificaciones y hasta represalias. Entonces, mientras planteaba Luxardo y Bengoechea, que dicen que mientras los métodos científicos usados en la actualidad por la medicina para el tratamiento del cáncer, en especial la quimioterapia, no se perfeccionen, procurando los menores efectos adversos, no se va a poder esclarecer si es peor el remedio que la enfermedad. Finalmente ya el amor y la amistad, bálsamos que ayudan a navegar a las personas con cáncer por las aguas del sistema sanitario, y vemos cómo hay un estudio de Journal Clínico Oncológico en que plantea que la amistad y el amor sincero forman parte de los mejores tratamientos contra el cáncer, y las personas que cuentan con el apoyo de su cónyuge tienen un riesgo un 20% menor de fallecer a causa de la enfermedad. Entonces, en resumen, el cónyuge, cualquiera, le hace compañía al enfermo, le presta la atención y le da cariño. Entonces, todo eso es un paliativo. Entonces, el entorno afectivo y solidario, como los amigos, se convierte en una buena oportunidad para sobrellevar la enfermedad. Y plantea que en el libro de Sala de Espera en Salud y Enfermedad detrás de cámaras, Carol Ann Figueroa plantea: no le temo a la muerte en sí misma, pero sí a las miserias de la enfermedad, a la dependencia y al dolor sin esperanza. Temo también abusar involuntaria del amor, temo también abusar involuntariamente del amor, la paciencia y la abnegación de mis familiares y amigos. Entonces se convierte la espiritualidad como un camino hacia la convivencia del padecimiento de las personas con cáncer colorectal en todo este proceso. Entonces, los pacientes, quiero llegar a una más contundente aquí, los pacientes oncológicos en tratamiento de quimioterapia presentan una alta perspectiva espiritual. La perspectiva espiritual como una estrategia que permite una mayor aceptación del diagnóstico, un mejor afrontamiento de la enfermedad y al tratamiento de la quimioterapia. Entonces aquí aparece la necesidad de incluir la experiencia del padecimiento del sujeto con cáncer en el proceso de la atención integral en salud. Entonces aquí el llamado, el estudio y la conclusión importante que quiero dejar es que el enfermo es un sujeto capaz de expresión, y este sujeto experimenta, sueña y expresa una enfermedad del enfermo que se distingue radicalmente de la construcción médica de la enfermedad, y que habrá que tenerlo en cuenta en los modelos. Entonces, en el modelo médico-científico y hegemónico, la participación del paciente es eminentemente pasiva, receptiva, en espera de que se le diga lo que se debe hacer para restaurar y conservar el estado de salud. Y se descalifica el saber práctico del paciente, saber que ha adquirido al estar en el mundo. Las prácticas y programas de salud habrán de transformarse en la medida en que también incorporen las voces y discursos de los actores involucrados. Esto no es un asunto solo de estadísticas y de estadísticas epidemiológicas y de mortalidad. Es indispensable que los modelos de atención en salud superen la dificultad de ver al paciente como un ser fraccionado. Se debe reunir los fragmentos y componer nuevamente el todo de ese individuo. Estas partes hacen referencia a ese ser físico, mental, social y espiritual, y de ese modo establecer un compromiso con la vida, y esto es un elemento esencial que se debe incluir en los sistemas integrales de servicios de salud. Yo creo que hasta aquí llego, yo creo que hasta me pasé mucho más, pero hay más, pero dejemos el asunto hasta acá.
Andrea, Hola, profe. quedo atento hasta ahí. Bueno, profe, muchísimas gracias por la presentación que nos realiza. La verdad, deja entrever que fue un proceso investigativo bastante enriquecedor. Me gusta mucho esa posición de usted, dado que es eh, médico y se enfrenta a una situación de salud que encuentra raíces en el ser de las personas específicamente, y que esa forma de ser y de hacer las cosas individualmente de cada persona, de cada cultura, pueden de una u otra manera permear cómo las personas hacen frente a la enfermedad. Me gusta encontrar entonces que la espiritualidad en este proyecto de investigación se vio de una manera en la que las personas, al aferrarse a ella, encontraban cierta mejoría o encontraban también una sensación para ellos mismos de que iban por un buen camino hacia la salud. Eh, Puedo ver también que el estudio refleja básicamente eh, conclusiones que se pueden extrapolar a muchas otras enfermedades crónicas que también se llegan a vivir de esta manera, y es que las patologías de carácter crónico tienen esa condición de acompañar durante mucho tiempo a la persona que las está viviendo, y esa cronicidad puede generar incluso que la persona no tenga una sola enfermedad, sino, como usted nos comentaba, a partir de un padecimiento base, también tener otras patologías como la depresión, como usted lo mencionó al principio de su presentación. Me gustó mucho su estudio, lo considero demasiado pertinente para el momento que vive la salud pública, y esa forma de usted ver y escuchar las voces de otras personas me parece enriquecedor para los sistemas de salud. Sin embargo, quiero saber si usted considera que esos sistemas de salud se encuentran preparados para atender a las personas de manera integral, como usted aquí lo está presentando, y si no se encuentran preparados, ¿hacia dónde deben ir? ¿Hacia dónde deben tender los sistemas de salud? Y lo segundo que me llamó mucho la atención es esa forma en la que usted utilizó seudónimos para llamar a las personas que hicieron parte del proyecto de investigación, pero esos seudónimos tenían una razón específica de darse. Es decir, usted nos hablaba del campeón de la vida, de la estoica, el transparente, una cantidad de categorías, digámoslo así, que usted fue otorgando a medida que los conocía, a medida que conversaba con ellos, y se las entregó. Ahora bien, esas categorías, esos seudónimos, esa forma de usted ponerles ese nombre, puede también hablar quizás de la forma en la que ellos hacen frente a la enfermedad y de cómo la van a sacar adelante. Tengo esas dos dudas y me encantaría escucharlo, profe, y, y le voy a dar entonces la palabra nuevamente. Sí, bueno, Andrea, sí. A ver, Andrea, primero. Andrea, yo pienso definitivamente que necesitamos dejar de fragmentar el ser en un sistema médico hegemónico que fragmentó a la persona en mil pedazos. Y entonces está el oftalmólogo, el retinólogo, el de córnea, el de retina derecha, el de retina izquierda, y se ha perdido la integralidad de la concepción de la persona como un ser único, compacto, integral. Esa fragmentación no permite el abordaje humano de las personas y no permite reconocer los detalles diferentes a lo físico, a la enfermedad física del proceso de padecimiento. Y como no lo permite, pues no se tiene en cuenta.
Y como no se tiene en cuenta, el abordaje de las personas es un abordaje incompleto, que no resuelve sus necesidades y donde la gente sale insatisfecha, porque no le resuelven el asunto. Entonces, se necesita escuchar la voz de las personas y no solamente escucharlas, incluirlas en los procesos de atención a las personas. Incluirlas en los procesos de atención a las personas a través de modelos que entiendan que las personas sufren, que tiene voz y voto, que tienen, que los médicos lo tienen, que los médicos y la ciencia médica y todos los grupos interdisciplinarios de la salud, con todas las ciencias sociales, médicas, científicas, biológicas, tienen que escuchar al paciente porque han estado lejos de él, porque es una ciencia que cree que todo lo resuelve y todo lo tiene sin tener en cuenta al paciente, sino hay que escucharlo, hay que meterlo y hay que darle toda la cantidad para poder llegar al meollo del asunto, porque es que nos estamos quedando en la enfermedad desde lo biológico, pero no estamos resolviendo el asunto del padecimiento muchas veces de esta persona, de cómo es el sufrimiento en el proceso en los servicios de salud, de cuáles son sus incertidumbres y esas incertidumbres y esas depresiones cómo se manifiestan en su proceso de cáncer, cómo son los efectos de la quimio, cómo es ese asunto que nos hacen el llamado ahí de que es mayor, es peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo es ese asunto de que es el veneno que alivia? Todas esas cosas por las que pasan las personas y que la ciencia médica y que muchas de las ciencias biológicas, pues en una búsqueda por resolver el problema, meten en los protocolos a los pacientes, pero ahí en esos protocolos todavía falta ese ser que vive, que siente, que sufre y que hay que integrarlo y meterlo a ese padecimiento y a ese enfoque biomédico para que verdaderamente, y eso se tendrá que hacer a través de modelos, y esos modelos tendrán que ser con personas capacitadas dentro del área de la salud, de las ciencias sociales o las ciencias biológicas o de todas las ciencias que sean capaces de comprender el asunto para que en los sistemas de salud puedan desarrollar los modelos integrales de atención a las personas. Me parece a mí que es fundamental. Pero eso se cacarea mucho, pero no se hace. Todavía no lo metemos, no juntamos las experiencias y las vivencias de las personas. Eso se dice, pero no se hace. Pero ¿sabe por qué? Porque la gente no lo conoce. Y la gente porque la gente no logra llegar hasta esa dimensión. Por eso hay que preparar, para que los equipos sí lo entiendan y lo comprendan y lo metan en los modelos de salud. Me parece fundamental. Y con relación a los seudónimos, vea, hombre, los seudónimos es un asunto que la verdad es, me lo sugirió Samuel, Samuel Andrés Arias, que nos acompañó que nos acompañó a Luz Mary y a mí en este proceso. Me dio como la idea de que todos esos personajes se podrían enmarcar en algún rótulo. Y a mí me gustó la idea, porque yo lo sentía así. Entonces, a medida que yo fui hablando con ellos y cuando después leía en forma detallada, intensiva y a intratexto todas las entrevistas que hice, yo veía que se enmarcaban en unos detalles que a mí me dejaban que me parecía a mí que recogían la mayoría de lo que querían decir. Entonces, en esas palabras que quedaron ahí, yo los fui rotulando. Pero además veo que también esas son formas de ellos enfrentar la enfermedad y salir de la enfermedad. Entonces, eso fueron como unos rótulos, fueron como unas características definitivas que dieron cuenta de las principales características de ellos, ¿no es cierto? Entonces los traté de rotular, pero en ellos se encierra todo lo que querían expresar con relación a todo su proceso y cómo quieren salir también de él, como tú lo expresas, Andrea.
Te paso el micrófono, Andrea. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión del Café con Profesores. Esperamos continuar viendo resultados de su proyecto de investigación y de todos los procesos asociados. Nos encantaría verlo allí en esa construcción de modelos en los que los sistemas de salud logren esa integralidad que tanto requerimos nosotros como pacientes, porque todos hemos experimentado ser los pacientes más impacientes del sistema de salud en muchas ocasiones y aunque las enfermedades crónicas y el cáncer pueden llegar a ser tan temerosos, o sea, son enfermedades que causan de verdad unas sensaciones distintas y como una proyección ante la vida distinta, una forma de ser persona diferente una vez se da ese diagnóstico y uno entra en ese laberinto de atención o camina por ese tapete rojo dependiendo de muchas condiciones, incluyendo socioeconómicas, geográficas, etcétera. Yo quisiera ver más resultados de este proyecto más adelante y me alegra mucho haber contado con su participación la mañana del día de hoy y espero que pueda seguir también presentándonos otros procesos acá en nuestro café con profesores, profe. Muchísimas gracias. Ya va siendo entonces la hora de combinar el café con el almuerzo, así que entonces me voy despidiendo, le agradezco mucho. Déjeme, yo digo una última cosita pues que falla, que disculpas por la caída del internet, pues no estaba dentro de los planes y que de todas maneras tuvo que ser como muy a la carrera, hubo cosas que quedaron en el tintero y que no se pudieron decir, pero bueno, ya no se podía abusar más del tiempo, la parada del internet nos quitó unos minutos preciosos. De todas maneras, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a todos los que estuvieron y que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y esperamos verlos dentro de un mes o dos nuevamente en este espacio para que nos volvamos a tomar un café con nuestros profesores de la facultad y escuchemos esos avances tan interesantes que hacen en el plano de la salud pública y cómo los estamos llevando de forma interdisciplinaria con otras áreas del conocimiento que enriquecen nuestro quehacer. Muchas gracias a todos. Hasta luego.